escuchado algo sobre Afganistán? Tiene que ver mucho sobre la materia. Sí, sí. Sí, profe. ¿Quién ha escuchado y quién no ha escuchado? ¿Me pueden decir? Mm. Maestro, ya he escuchado que hay una guerra entre entre varios países, creo, talibanes y afganistanes, y las Ujú. leyes de allí. Por Ok, eso muchas personas están saliendo del país. La verdad no sé muy bien del tema. ok. ¿Alguien más? ¿Beckham? No, pues yo escuché que creo que están matando a hombres y niños por la guerra, creo. Ujú. ¿Quién va? ¿Carlos? ¿Daniel? Sí, yo no he visto tanto, pero sí he visto que hay pues, como una guerra, no más que eso. ¿José David Juárez? Yo había visto, maestro, que según era un conflicto bélico entre el mismo gobierno del país y la población, que por eso mucha gente quería abandonar el país y por eso surgió un video donde las personas pues se sujetaban al avión y pues caían. Algo así escuché. Sí. Jonathan Álvarez, ¿qué has escuchado? No, bueno, buenas tardes. Es que apenas vengo llegando a mi casa. Sí, no te Apenas apures, viendo. no hay problema. ¿Has escuchado algo sobre esta situación? ¿De cuál, profe? De lo que está pasando en Medio Oriente, que es lo de la pelea, bueno, la guerra de Afganistán, todo ese conflicto que se ha llevado durante ya 20 años aproximadamente. No, sí, sí he escuchado. Que, pues ahorita las cosas están muy mal por allá. Ok, bueno, vamos con Gabriel. ¿Qué has escuchado sobre esta situación? Cuéntanos. No, pues que los talibanes quieren controlar, este, quieren volver después de 20 años para volver a conquistar después de la invasión que lideró Estados Unidos. Ujú. Karen, ¿nos puedes contar algo sobre esta situación? Por lo que he escuchado, es algo que se llama Segunda Guerra Mundial, y entre Estados Unidos y Alemania, para que entonces era de Comunidades, algo así, y luego, porque era un área de Zelanda, al mismo tiempo, fueron quienes ayudaban a los niños que iban para que pudieran, este, Ok, levantarse, ¿no? muy bien. Adrián, digo Luis, sí, Luis, ¿nos puedes contar algo sobre esto? Bueno, maestro, yo en sí no he escuchado mucho, la verdad. Ujú. Bueno, está bien, no te apures. Entonces, bueno, este es un conflicto bélico que ya lleva aproximadamente 20 años en proceso. Apenas acaba de terminar el día 31 de agosto, hace 2 días. Apenas, de hecho, hubo una foto muy viral de un soldado estadounidense donde salía que como pisando el último estadounidense que, que pisa Afganistán, por así decirlo. O sea, el último soldado estadounidense. Entonces, esto marca como una pauta para un nuevo orden dentro de ese país. No sé si han escuchado esta ley eh, Sharia, algo así, una ley Sharia, ¿no han escuchado? Esta ley prohíbe varias cosas, entre una de ellas, la más relevante, es que a las mujeres no se les permite estudiar en ningún nivel académico,
ya sea a nivel primaria, nivel secundaria, nivel universidad, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, es algo grave porque ninguna mujer puede ejercer ese derecho a la educación, ¿verdad? Que es primordial. Entonces, entre otras cosas, pues también tienen que estar con una vestimenta que les tapa completamente la cara y según por respeto a los hombres y es un tema más que nada como religioso, ¿sí? Este, igual a sus compañeros que vinieron el día de ayer, les comentaba que la mayoría de los conflictos bélicos, conflictos armados, han comenzado por diferencias ideológicas. Una diferencia ideológica muy fuerte que es capaz de generar un conflicto y ha sido capaz de generar conflictos es esta ideología religiosa, ¿verdad? Es como si a alguien le gustara mucho el fútbol y le gustaran los Rayados y a su amigo le gustan los Tigres, pero dicen, oye, o sea, está bien, es una rivalidad sana hasta en algún grado, ¿verdad? Pero ya cuando llegan a existir agresiones, tanto física como moralmente, hablamos de un tema pues mucho más grave, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahora en ese momento allá en Afganistán, donde ya pasaron el límite de lo sano, de lo bueno, ya, o sea, porque ya muchas personas piensan que ese tipo de reglas son correctos, pero, o sea, ellos han crecido toda su vida a través de esa ideología, de que las mujeres no pueden estudiar, no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro, van a estar bien tapadas. Los hombres, cuando cumplen la mayoría de edad, siempre tienen que pertenecer a los grupos armados, ¿verdad? Como por ejemplo ese grupo talibán. Ese es un grupo, podríamos decirlo como de narcotráfico para poder ponerlos en contexto más o menos, ¿verdad? Ese es un grupo de, de narcotraficantes, por así llamarlo, es un grupo terrorista, y así como existe ese grupo terrorista, existen otros grupos con otras ideologías, otras religiones, o sea, y están en diferentes partes de Afganistán. Estos talibanes, si no mal recuerdo, están en la parte sur, pero hay otras diferentes etnias, por así decirlo. Una etnia es como un conjunto de personas que comparten ideologías, costumbres, tradiciones, comidas también. Entonces, son diferentes etnias las que existen en esta localidad y por eso se generan estas diferencias ideológicas que muchas veces que son las causantes de este tipo de conflictos, ¿verdad? Pero bueno, sí se ha llevado, han existido muchas guerras y como igualmente les comentaba a sus compañeros de la clase de ayer, que este, así como hay muchas cosas muy malas dentro de la guerra, también pueden existir otras que son muy buenas. Por ejemplo, no sé si sabían que en la guerra, en la Segunda Guerra, se dio la invención del Internet y las telecomunicaciones, como por ejemplo, las telecomunicaciones es el celular, o sea, antes de la guerra no existía y empezaron a usar los celulares para llamarse, para comunicarse, de que las coordenadas, para avisar sobre armamento, de que ahí viene el enemigo, o sea, también el internet fue un invento de una guerra que inició ahí y después se dio el auge, ¿verdad? También han existido avances tanto en el ámbito médico, o sea, han existido se han creado algunas vacunas, por ejemplo,
la endorfina, si no mal recuerdo que se llama así, que es como una inyección que causa que el sistema neurológico como olvide el dolor que está sintiendo en ese momento y se le pone a la zona, por ejemplo, si alguien recibe un balazo, en ese momento con la inyección de endorfina, deja de sentir ese dolor. Hay una parte del cerebro donde nosotros tenemos estos impulsos que son del dolor. El cuerpo está compuesto como por cablecitos, para que me entiendan. Entonces, al recibir nosotros un balazo, llega a la pierna, se conduce a la columna y en la columna tenemos diferentes este, enchufes de nervios, por así decirlo. O sea, este enchufe va hacia esta parte del cerebro o así. Entonces, eso es en lo que ayuda ese tipo de inyecciones. Pero sí, como les digo, o sea, han existido muchos avances dentro de las cosas malas, eh, como las guerras, pero bueno, entonces vamos a seguir viendo un poquito sobre la segunda clase. Vamos a ver hasta la mitad más o menos de las diapositivas para que los demás compañeros de ustedes no se atrasen, ¿verdad? Vamos a ver hasta la diapositiva número 5 y ya la próxima clase le seguimos viendo las demás. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, maestro, está bien. Ok, y aparte para no robarles mucho de su tiempo. Bueno, identificación de la sociedad. Semanas 2 de la materia de contextualización de fenómenos sociales, políticos y económicos. La definición de sociedad. Es un conjunto de individuos que comparten una cultura o civilización en un tiempo o espacio determinado y se relacionen entre sí para formar una comunidad. Es lo que les estaba platicando hace un momento, que una sociedad comparte comparte ideología, comparte cultura, comparte tradiciones y eso es lo que conforma a una sociedad. Entonces, vamos a la segunda diapositiva. La estructura social está compuesta por 4 ámbitos: el político, el económico, y el cultural y el social. Relaciona unidades relativamente estables en toda sociedad humana. Se identifica una estructura social con mayor o menor grado de complejidad. Por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito social, ninguna de estas es completamente estable, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, la política por ejemplo, cada 6 años ocurre eh, revocación de mandato, por así decirlo, entra un nuevo presidente, hacen este cambio de estrategias y eso es lo que puede causar que un ámbito político cambie y cuando cambia pueden existir estos tipos de desestabilidad que pueden causar fallas en el sistema político. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, maestro. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos con un ejemplo de el ámbito económico. Igual, hay una historia, se las voy a resumir un poquito. En Chile existían estos Chicago Bulls. Era un equipo de estudiantes que se fueron a la Universidad de Chicago en Estados Unidos para estudiar su doctorado. En este doctorado lo que ellos querían, o el gobierno es lo que quería hacer con ellos, es que ellos se fueran a estudiar su doctorado a la ciudad de Chicago en Estados Unidos y con esto ellos pudieran aprender sobre el modelo económico capitalista, ¿sí? ¿Conocen algo sobre el modelo económico capitalista, socialista, comunista? ¿Han escuchado algo? ¿No?
No, yo no, profe. ¿No? Bueno, son diferentes tipos de modelos económicos que parten a través de diferentes ideologías. Por ejemplo, el modelo socialista es un modelo que busca que todos los bienes sean repartidos igualitariamente. ¿A qué me refiero con igualitariamente? Por ejemplo, un doctor que gana 30,000 pesos al mes, como todos los demás ganan, toda la sociedad gana 1,000 pesos al mes, ese doctor tiene que pagar impuestos y le da esos 29,000 pesos de impuestos al gobierno y el gobierno lo reparte equitativamente. O sea, ¿sí me van entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces este es un modelo mal visto para los que están en la parte alta de este modelo económico, ¿verdad? Porque, o sea, le quitan todos los bienes a ellos y se los dan a las personas que a lo mejor no trabajan o no estudiaron tanto como ellos, no invirtieron tanto dinero en su estudio, o sea, sí me voy explicando. Otro ejemplo, podemos poner el modelo capitalista, que es el que tenemos nosotros actualmente. Es un modelo capitalista porque su ideología eh, gira en torno a que dependiendo de cuánto estudies, dependiendo de cuánto trabajes, es lo que ganas. ¿Sí? Si tú estudias una licenciatura, una maestría, un doctorado, vas a tener un mejor sueldo. Bueno, se supone que deberías de tener un mejor sueldo que alguien que solamente estudió el nivel primaria o así, ¿verdad? Por ejemplo. Ese es un modelo que según lo que tú trabajaste, según lo que tú estudiaste, ese va a ser tu salario, ¿verdad? Entonces, pero esto igual como les digo, el ámbito económico es relativamente estable, no es 100% estable. ¿Escucharon también algo sobre lo que hubo en Nueva York, que fue la caída de la bolsa, que existió esta caída de la bolsa y provocó que en todo el mundo le afectara esta desestabilidad? Por eso, y todo el mundo se volvió loco y así. Hay una película que se llama, no estoy muy seguro, pero El Lobo de Wall Street habla un poco sobre este lugar, que es donde se realizan todas las operaciones de venta de acciones, compra de acciones y así. No me acuerdo realmente cómo se llama, pero sí, en ese lugar se realizan estas tareas. En el ámbito social puede existir un grupo social, por ejemplo, no sé, un grupo indígena como por ejemplo, no sé, los huicholes, las personas que, sí, o un grupo huichol que habla, por ejemplo, no sé, tiene su propia lengua, por ejemplo, la lengua náhuatl, ellos hablan su propia lengua náhuatl, pero como todos los ámbitos que acabamos de ver, es relativamente estable, porque, por ejemplo, ya cuando va llegando un pueblo a una ciudad y van yendo a vender sus cosas, sus artesanías, van viendo de que, oye, o sea, ellos visten así, ellos, a lo mejor yo ando con guaraches, pero ellos ya tienen sus zapatitos, o mira, es que yo ando en bici y ellos llevan sus cosas en carro, y empiezan a ver este tipo de cosas y les causa como una serie de cuestionamientos que a lo mejor pueden llegar a cambiar este ámbito social, esta estructura social, y muchos dejan de aprender su idioma materna por miedo a que las demás personas los molesten, les estén diciendo cosas y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguien que sea parte de una tribu, por así llamarlo, una tribu indígena? ¿Alguna etnia? ¿No? ¿Nadie? No, yo no, No, yo maestro. no. Yo tampoco, maestro. No, profe. Ok.
Muy bien, pero sí son estructuras que tienden a cambiar, son inestables y, y no son seguras, por así decirlo. Uno de los elementos comunes en la sociedad es que comparten un espacio demográfico. Con espacio demográfico me refiero a un espacio geológico de territorio. Son unidades que funcionan en todas partes. Por ejemplo, no sé, una estructura social de cierto tipo puede funcionar en otra parte del mundo tal y como lo hace aquí, tal vez con algunas diferencias, algunas variaciones, pero se puede sobrevivir con esa unidad, ese modelo ya sea del ámbito social, económico, político, ¿sí? Comparten cultura, tradiciones y valores, lo mismo que le decían. Las personas que comparten una ideología económica, la mayoría de las veces comparten las mismas tradiciones, los mismos valores, la misma cultura. Otra cosa que es un elemento común de las sociedades es que son dinámicas. ¿A qué me refiero con que son dinámicas? Es que se encuentran en cambio continuo, ¿sí? Tienen una centralización del poder. ¿A qué me refiero con centralización del poder? Centralización del poder es alguien que rige ese, ese modelo, ese ámbito, esa estructura. Por ejemplo, no sé, es un ejemplo muy, muy vago. El ámbito económico capitalista lo rige a lo mejor el país de Estados Unidos. Conforme él va realizando los cambios, los demás países van amoldándose para que puedan ir en el mismo hilito, por así decirlo, de esta estructura que ellos han creado. Igual en el político existen cambios. Por ejemplo, no sé si han escuchado algo sobre el modelo educativo que antes existía y que hubo cambios y bla, bla, bla. O sea, sí, este ámbito político abarca muchos aspectos, ¿verdad? El ámbito puede ser desde la ciudadanía, la vialidad, ¿qué otra cosa? Eh, las actividades culturales también puede ser, la educación también, y entre otras cosas. Pero sí, lo que decía, que son dinámicas, se encuentran en movimiento continuo todo el tiempo, están tratando de adaptarse a las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos un pensamiento igual a alguien que nació en 1940, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes preocupaciones, diferentes contextos sociales, que estos modifican nuestro pensamiento, ¿verdad? Dependiendo de tu estructura social, donde tú te desempeñes, vas a tener un pensamiento diferente a los demás. Un ejemplo, en 1940 iba dándose la finalidad de esta primera guerra y empieza la segunda guerra y entonces ellos tenían como prioridad, estaban así como caballitos y su prioridad era como salvar a su nación, empezar a formar más armamento que les pudiera servir para ganar a los demás países, ¿sí? Ellos en ese momento realmente no estaban pensando en educación. ¿Ustedes creen que ellos estaban en ese momento pensando en educación cuando estaban temiendo por su vida? Cuéntenme qué opinan. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué creen? No, maestro, ¿No? no. ¿Cuál piensan que era su preocupación principal o lo que pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Qué opinan? Sobrevivir en ese Sí, momento de la ¿verdad? ¿Alguien más? Walter.
Walter Osvaldo. José David. Estaba comentando que qué opinas tú sobre lo que acabo de decir. Puedes abrir tu micrófono, si gustas. ¿Yo, maestro? Bueno, tú primero y luego va Walter, para que nos comente algo sobre lo que acabo de decir. Pues sí, maestro, yo diría que sí, por el instinto de sobrevivir ya el estudio y las demás cosas pues pasarían a segundo plano, ¿no? Walter, ¿algún comentario? Sin pena. Walter. Bueno, vamos con Jonathan Álvarez. ¿Algo que quieras comentar? Tampoco. Bueno, Karen Nayeli, ¿algo que quieras comentar sobre esto? ¿Qué opinas sobre lo que ellos estaban viviendo? Me imagino que lo que les preocupaba era que Oye, Karen, te escuchas un poco como cortada. No sé si sea... lo que imagino es que listo. se preocupaban que no fueran. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Lo que pensaba era que imaginaba que lo que les preocupaba era no ser encontrado. Ok. Entonces, Luis Adrián, ¿algo que decirnos? Yo siento que lo más importante era para ellos era sobrevivir. Sí, claro, ¿verdad? La supervivencia queda en primer plano ya cuando nuestra vida corre peligro, ¿verdad? Y las demás cosas ya se van a segundo plano, tercer plano, cuarto plano, o sea, sí, dependiendo de qué tan grave sea esta situación que estén pasando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pautas sociales. Las pautas sociales son acciones aceptadas, repetidas y establecidas que funcionan como guía de comportamiento social. Estas se modifican de acuerdo con los cambios sociales de cada época, ya sea por la estructura económica, la estratificación social, creencias políticas y religiosas, problemas sociales y fenómenos culturales, entre otros. Las pautas sociales se clasifican en tres tipos: cultura, costumbres y tradiciones. ¿Ok? Vamos a ver un poco aquí. Tipos de pautas sociales. La primera que vamos a ver es costumbres. Por ejemplo, las costumbres es una fiesta de 15 años. Otro tipo de costumbre puede ser de que, no sé, mi abuelito cumple años tal día y la costumbre de mi familia es que siempre le llevamos un pastelito, ¿verdad? O no sé, a lo mejor mi tía, cada 16 de septiembre la costumbre de la familia es que organice una fiesta muy grande con toda la familia y hacemos tacos y mucha comida, ¿verdad? Y esto es diferente a las tradiciones. Eh, las tradiciones pueden ser, por ejemplo, el Día de Muertos. ¿Qué otro puede ser? Otro ejemplo que me puedan dar de tradiciones. Halloween, maestro. Sí, un Halloween Navidad. es una tradición. Año Nuevo. Año Nuevo también es una tradición. ¿Alguien más que quiera comentar algo? El Día de la Independencia también, ¿verdad, Sí, maestro? sí, también el Día de la Independencia, muy bien. ¿Que se celebra qué día? El 16 de septiembre. Ok.
Walter, ¿tu micrófono no funciona o...? Bueno, ahorita me pones en el comentario. Carlos Daniel Rivera, ¿tienes algo que comentar? Navidad. Sí, Navidad también es una tradición milenaria, ¿verdad? Que en algunas partes dicen que empezó como publicidad de la Coca-Cola, ¿verdad? No sé si han escuchado. Pues, ok, perdóname, Walter, no había visto tus mensajes. Muy bien, pero sí, como dice Walter, la Navidad, el Día de Muertos, son ejemplos de tradiciones que tenemos en este país. Otro ejemplo de costumbres puede ser el que el Día de la Virgen se acostumbran danzantes a ir al Cerrito de la Independencia, no sé si han escuchado sobre eso, que van danzantes allá a la Independencia, a la Basílica de allá, y realizan una serie de danzas, ¿verdad? Como devoción hacia la Virgen. No sé si han escuchado sobre eso. Sí, profe. ¿Alguien ha ido? ¿Alguno de ustedes? ¿Han bailado? ¿No? No. Yo no, maestro. Ok. Y este tipo de costumbres son muy arraigadas desde los antepasados, ¿verdad? Estas costumbres iniciaron 1850, si no mal recuerdo, algo así. No les voy a asegurar la fecha, pero sí, empezaron como una tradición. Cuando les voy a contar un poquito de la historia, inició esta tradición cuando el actual gobernador de ese momento, no recuerdo el nombre, mandó a construir el Palacio de Gobierno. ¿Conocen ustedes el Palacio de Gobierno? Este edificio grande que hay ahí en el centro de la ciudad, por la Macroplaza. Sí, profe, sí lo conocemos. Ok, este edificio fue elaborado por la mano de obra de otros estados de la República. Por ejemplo, mucha gente de San Luis vino aquí a realizar esa obra. También vinieron personas de Coahuila, de Durango también, algunas de Zacatecas, lugares donde no existía tanta oportunidad laboral porque pues no se daban las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces se les presentó esa oportunidad. El gobernador de aquí creo que era Bernardo Reyes, no estoy muy seguro, la verdad, pero el gobernador de ese momento dijo, yo les voy a dar casa, les voy a dar dinero, comida, agua, todo lo que ocupen, pero háganme ese edificio, ¿verdad? Entonces pues aceptaron. Yo también lo hubiera aceptado, la verdad. Si me dijeran, te voy a dar comida, agua, una casa y todo, con tal de que trabajes, pues sí, ¿verdad? ¿Quién no? Entonces, pues sí, así inició. Y como ellos venían de otro lugar donde tenían diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes deidades, o sea, dioses, ellos realizaban una danza antigua, que es esta danza de los matlachines, que según inició con los chichimecas, algo así, es una eh, etnia indígena de aquí de Nuevo León. Eh, Iniciaron estas danzas desde ese tiempo, o sea, y se fueron como mezclando, ¿verdad? Entonces, pues así surgió esta danza, realizaron estas danzas ahí en sus casas y luego dijeron, oye, pues ya somos más personas, ya habían formado más familias y dijeron, pues vamos a hacerlo más formal, ¿verdad? Y empezaron a construir sus propias basílicas, después ya el gobierno del estado pues les dio los recursos necesarios
para la construcción de esa basílica, ¿verdad? Que está muy grande, no sé si han ido ustedes, ¿han ido? No, yo no. A la Yo sí, basílica de... maestro. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Muy bonita. Sí, ¿verdad? Está muy grande, es muy alto, tienen una imagen de la Virgen muy grande y tienen eh, mucha capacidad de gente, ¿verdad? Por lo mismo, que es un espacio grande, un espacio amplio. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a hablar sobre la cultura. La cultura es esta mezcla de las dos, de las costumbres y de las tradiciones. Y en la cultura puede ser comida, bailes regionales, religión, o sea, es toda esta mezcla, ¿sí? La, la mezcla de las costumbres y las tradiciones conforman una cultura, ¿verdad? Entonces yo creo que... a ver. Bueno, vamos a terminar de ver estas 3 diapositivas y ya damos por terminada la clase. Bueno, entonces este tipo de pautas sociales, vamos a ver la primera que es costumbres. Aquí está la fiesta de 15 años de Rubí. Las costumbres son hábitos y conductas que se repiten de manera constante sin cuestionarlos. Permanecen en uso durante un tiempo prolongado, cambian o desaparecen según la evolución de las sociedades. ¿Sí? Entonces, otro tipo de pauta social son las tradiciones, conjunto de acciones, comportamientos y costumbres que se transmiten de una generación a otra sin modificarse durante mucho tiempo. Hay algo que dicen que una tradición, bueno, una costumbre se tiene que realizar alrededor de unos 50 años seguidos para que ya sea oficialmente una tradición. Esto es lo que yo he escuchado así a palabras, ¿verdad? Pero no hay algo con lo que yo pueda confirmar esta información. Entonces solo es como un dato, como para que lo tengan ahí. Entonces, conjunto de acciones, comportamientos y costumbres que se transmiten de una generación a otra sin modificarse durante mucho tiempo. Es probable que cambien las costumbres que conforman parte de una tradición, pero éstas se mantienen en uso. ¿Sí? Un ejemplo que podemos dar de esta modificación es que a lo mejor antes en el Día de Muertos todas las personas acostumbraban a juntarse, ¿verdad?, en un solo altar para toda la familia. Pero como existió esta pandemia en este año, tuvieron que modificar este tipo de actividad y ahora en lugar de hacer un altar un grande para toda la familia, hacen uno chiquito en su casa y hacen una reunión de Zoom, por ejemplo, o hacen videollamada por cualquier otra aplicación. ¿Alguien de ustedes realizó esta festividad de esa manera? ¿Alguien acostumbra a poner altar de muertos que sus papás pongan o algo así? Que nos puedan comentar cuál es el proceso que ocupan y todo lo demás. No, por mi parte, mi familia no acostumbra a hacer eso. ¿No? No. No, ni la mía tampoco, profe. ¿Tampoco? Ni en lo ¿Alguien mío. que en la su a ver, alguien que se acostumbre a realizar esta actividad? José David. Maestro, en mi familia lo hacíamos, pero en casa de mi abuelita, pero pues con esto de la pandemia no pudimos hacerlo, pero sí lo pensábamos hacer por Zoom, pero a la mera hora no pudimos por el internet y eso. Pero sí, normalmente lo hacíamos ahí, nos juntábamos en casa de mi abuelita y ahí lo hacíamos el altar. Y hacían actividades durante la festividad o solamente se reunían o cuál era su como el itinerario, por así decirlo, o sea, qué es lo primero que hacían, comían, rezaban, muchas veces rezan, ¿verdad?
Sí, de hecho, armamos el altar y luego pues nos poníamos a rezar y luego ya comíamos lo que pues a esa persona le gustaba y ya nos poníamos a platicar anécdotas o experiencias que tenía él o que nos contaba. Muy bien. Esto realmente es algo muy bonito, esta tradición, que no se da en muchas partes del mundo realmente. ¿Por qué? Por miedo, no sé si han escuchado ustedes, pero en muchas partes del mundo hay como este temor a la muerte. No sé si han escuchado en algunos videos o en algunas reacciones, no sé. ¿Quién me puede comentar sobre eso? Yo sí he visto, profe, nomás de repente sí en Facebook que dicen que somos los únicos que festejan la muerte y todo eso. Sí, y de hecho, por ejemplo, en países europeos, en Suiza, por ejemplo, pues se celebra de una manera más fúnebre, por así decirlo, o sea, más eh, con que se siente la tristeza, que eh, muchas veces no hablan sobre él, simplemente llevan a cabo este proceso de duelo, ¿verdad? De estar, pues simplemente llorando porque ya la persona que querían, que era su ser querido, pues ya no está en ese momento, ¿verdad? Pero de otra manera, esta tradición es muy bonita porque te da esa oportunidad como de conectarte nuevamente con los seres queridos que ya no están en este momento, ¿verdad? Muchos le ponen su comida favorita, como decía nuestro compañero, su comida favorita, muchas veces hasta le ponen sus videojuegos, ¿verdad? Cuando hay lamentablemente este, niños que fallecen, ¿verdad? A muy corta edad, este, les ponen sus juguetes, eh, sus dulces favoritos, o sea, sí es algo triste porque estamos hablando de la muerte, ¿verdad? De la pérdida de un ser querido, pero de otra forma es algo bonito porque te das un momento como para recordar que existieron, ¿verdad? Que están ahí, que a lo mejor todavía, este, si así lo queremos ver, que todavía te están cuidando, por así decirlo, que están ahí contigo. Pero sí, o sea, esta es una tradición muy bonita porque también hay familias que acostumbran a llevar mariachi, ¿verdad? A sus difuntos. Mariachis, les ponen bocinas, ¿verdad? Muchas veces bailan, ¿verdad? En estas fechas, bailan en el panteón. Y alguien que viene de Europa, pues sí se va a asustar, ¿verdad? Porque va a decir, o sea, ¿qué están haciendo estas personas? Por eso mismo, de que ellos no están acostumbrados a lo que nosotros tenemos ya definido como una tradición, ¿verdad? Toda nuestra vida hemos nacido con esta idea de que se hace un altar de muertos, que lleva estos artículos de que la frutita para el muerto, agua que le gustaba, tequila muchas veces le ponen, este tipo de bebidas alcohólicas que les gustan, no sé, cigarros también puede ser, es del gusto según la persona, ¿verdad? Entonces sí se dan ese tipo de recuerdos en estos momentos que, que muchas veces hacen falta, ¿verdad? No sé si alguien ha realizado esta actividad de, de recordar en algún momento a su ser querido, así como de forma chistosa, que a lo mejor, no, es que yo me acuerdo que contaba tal chiste, alguien que guste comentar su experiencia con esto. Bueno, si no hay nadie, voy a permitirme yo contar una historia referente a esto. Por ejemplo, hace poco, el año
hace 2 años ya, un compañero de, de la danza, porque yo estoy en un grupo de danza folclórica, falleció y estaba muy joven, tenía unos 20 años, 21 años, entonces sí nos tocó ir al funeral y pues fue, sí fue algo triste, porque pues ahí estás con la persona, pero de igual manera, de cierta forma, es bonito recordar los momentos que viviste con él, los chistes que te contó, también le llevaron mariachi, y los papás sí lloraron mucho porque pues era una persona muy joven realmente, y esto es bueno, o sea, es bueno que lloren porque así liberan sus sentimientos, ¿verdad? Yo que estoy estudiando psicología, o sea, ya tengo algo de conocimiento sobre este aspecto, que sé que es necesario soltar nuestras emociones, y ya sea también ustedes, o sea, si están enojados, frustrados con algo, también es importante que busquen una manera correcta de cómo liberar sus emociones, ¿verdad? Sin agredir a alguien más. Entonces, sí, fue un momento emotivo, llevaron mariachi también, y después me acuerdo que nos organizamos y le armamos una función ah, en como un, ¿cómo se le llama? Ah, bueno, un evento exclusivamente para él, por así decirlo. Entonces, sí, como les decía, o sea, son situaciones bonitas, momentos bonitos, pero bueno, son momentos tristes, feos, pero con su lado bonito, de cierto modo, ¿verdad? Las tradiciones son un conjunto de acciones, comportamientos y costumbres que se transmiten de una generación a otra sin modificarse durante mucho tiempo. Es probable que las costumbres cambien, que las costumbres que forman parte de esta tradición cambien, pero estas se mantienen en uso, ¿sí? O sea, lo que les venía platicando, o sea, pueden cambiarse, pero siguen establecidas. La cultura, la otra ya la había leído, perdón. Cultura, conjunto de creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, manifestaciones artísticas y de lenguas que posee un grupo social y que tiene influencia en su manera de actuar y percibir al mundo. Es una expresión de la visión del mundo que posee un grupo social y que permite a sus individuos identificarse con otros. La cultura nos permite sentirnos como parte de un sector y unirnos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes, cuando eran de nuevo ingreso, imaginemos que cuando llegan a un plantel, ya sea a la primaria, a la universidad, cuando sea, ustedes van a entrar así, van a ver un montón de gente, y de repente alguien dice, alguien es del grupo 521, por ejemplo, y alguien va a decir, yo soy del grupo 521, y ya te vas a sentir en confianza con él, ¿verdad? Identificado, porque esto es lo mismo que pasa con la cultura. ¿Por qué? Porque comparten algo. En este caso, comparten un grupo, ¿verdad? O sea, el grupo correspondiente. Pero bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Fue un gusto para mí darles clase. La próxima semana, igual vamos a seguir con esta diapositiva. Les voy a subir de igual manera la tarea y espero que les haya gustado la clase. Voy a leer el comentario de Walter Osvaldo y en un momento más les concedo la palabra a Gabriel. Sí, así es, Walter. En formato Word está muy bien, está excelente. Sí, no sé qué otra duda tengas, igual escríbeme. Gabriel, adelante.
Pues nada, profe, nada más que si podría volver a poner el ejemplo de la tarea. El ejemplo de la tarea pasada. Sí, el que puso al principio de la clase. Ok, a ver, como quiera, mira, está en el grupo de Facebook, les puse un ejemplo de cómo se debería de realizar la clase. Igual, ahorita te enseño las diapositivas, pero si no, si llegas a tener alguna complicación o batallas en entenderle, igual está ahí en el grupo de Facebook más, Ok. bueno, con el ejemplo ahí. Y, a ver. Ah, aquí está, ¿verdad? Bueno, aquí es la presentación de alumnos. Esta es la tarea de encuadre. Se trata de realizar una presentación, firmar el reglamento que ya les subí en el documento de Word que les puse en el grupo de Facebook. Ahí lo puedes checar. Esto lo puedes realizar en tu libreta o en un documento de Word, como quieras. Si lo haces en tu libreta, solamente le tomas foto a tu libreta, adjuntas la foto en un documento de Word y listo. Y este documento tiene que tener el nombre, número de celular, correo electrónico, intereses y gustos y las expectativas de la materia. Igual aquí abajo dice la tarea es solo tomarle foto a la libreta con la actividad en la clase. Se supone que esta actividad la íbamos a hacer en clase, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, las tareas, todas las tareas del semestre se subirán a el apartado o la sección ah, de tareas en la plataforma de territorio. Por ejemplo, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, aquí en esta plataforma está el menú y en el menú podemos ver varias secciones, ¿verdad? En una de ellas está la sección de tareas. Aquí le dan clic y ahí les aparece aquí. O sea, ahí tienen que subir la tarea. Y ya, estos son los alumnos que me han entregado tareas. Si alguien más falta de entregarme la tarea, todavía no termino de calificarlos, ¿eh? Hoy es el último día para que me suban la tarea. Como les decía al principio de la clase, solamente por esta ocasión voy a alargar la entrega de tareas un día, pero no creo volverlo a hacer, la verdad. Este, para que sí vayan entregando sus tareas a tiempo y realmente no son muy complicadas. En esta tarea se llevan máximo, no sé, 5 minutos. Los que ya la hicieron, ¿como cuánto se tardaron? ¿Pueden decir alguien? Como no, Como 5 minutos, maestro. Sí, ¿verdad? Son tareas muy sencillas realmente. Igual la próxima actividad también va a ser muy sencilla. También se van a tardar máximo 10 minutos. Y ya estoy siendo muy drástico, ¿verdad? Pero sí, igual ya califiqué, miren, a todos los que me faltaba de calificar. Y listo, vamos a dejar hasta aquí la clase. Esta clase voy a subir la grabación al canal de YouTube. Y listo, sería todo. ¿Alguna otra duda que tengan? Comentario, sugerencia. No, profe. No, ninguna. ¿Qué les pareció la clase? ¿Todo bien? ¿Les gustó? ¿Se les hizo interesante? ¿todo bien, maestro? ¿Estuvo bien la clase? Ok, muy bien. Bueno,